Pieza. ¿Querés mate? ¿Yo? No, flashaste ahí. Pieza. Ah, ahí está. Estuviste equivocadísimo. Todos le decimos cuarto. No, yo digo pieza. Cuarto. ¿Vos cómo le decís? ¿Qué? ¿Cuarto o pieza? Yo digo pieza. Obvio que pieza. Bueno, amigo, tema de ustedes, somillero. Es que decir cuarto es de unas estatus sociales. No, no, elevados. ¿qué dice? Sí, hecho te decís. Yo de play. Claro. Eso me dice. Es de cuarto, decís cheto. Che, ¿cómo es lo tuyo? ¿Rayan? Al revés. ¿Rayan o Facu Rayan? Ryan. Ah, ¿Es tu ok. apellido? Yo le digo por Pero ambas. todos me dicen Ryan. Depende del día. Ah, o sea, es Rayan. Pero todos me dicen Ryan. Ayer Seba me dijo, o sea, le pregunté y le digo, ¿pero cómo es? ¿Rayan o Rayan? No, es Rayan, No, no es Ryan. pero le digo Rayan. Es Ryan. ¿Viste el lugar de comida ese? Que es Sí. Ryan, bueno, Ah, ok. De hecho, se llama así por ese lugar de comida. claro. Ah, está bien. Le gustó mucho el lugar. Che, escuchame, hablando de comida, me dijeron que Difunto hoy trae Dream Team. ¿Quién te dijo eso? Es una verdad, pero. ¿Qué cosa? Mi amigo Rayan, Sí, eso es una verdad. que hoy traen el Barça de Guardiola. Eso es una verdad. Hoy viene el equipo totalmente entero. Excelente, Tenemos ya era dos hora, cambios ¿no? que son un poco polémicos, pero. Sí, ¿por qué? Y porque no sabemos quiénes juegan. O sea, no sabemos quiénes son. Agustín y Pacho. Son. No, y bueno, Paco Bará, que es como. Juega en una piedra. ¿En serio? Yo nunca hablé. Sí, yo ya te iba a decir lo mismo. Ya por el grupo de amigos que tiene, como que no. No, amigo, lo estoy esperando todavía, la puta que te parió. ¿Cómo se ve el Barça? Ganó 3-2, amigo, ganamos. Qué felicidad. Ganamos. No, allá. ¿Cómo lo bombearon? Fue increíble. No sé qué equipo es ese. Se tiene los colores solos. Sí, está buena la camiseta. Allá enfrente. Hablando de camiseta, ¿pensaste algo sobre la camiseta? No, pero tengo ganas de hacerlo. ¿Y a la camiseta? Tengo ganas de hacer la camiseta. No lo reconocí con el teñido hoy. Tomaste un lavado. Es increíble que Ryan es un mamífero paspado. ¿Vos lo viste correr al chabón? Sos un hijo de puta, tío. No, no. Ah, se fue a la mierda. ¿Qué pasó? Ya, con la mano. Sí. Che, escuchame, boludo. Andá ahí afuera y fijate si estás. Yo sé que se la roban. Sí. Pero boludo, hubiese dejado una pelota. Sí, sí, sí. Sí, sí. Levante, levante. Ah, se cansó de llorar. Ya ni. ¿Por qué? Están lavados. Para mí está normal, Torri. ¿Cuánto? Parece el arquero García, el de Huracán. ¿Arquero García? García, ¿te acordás de García? No. El de Huracán. Huracán, García. Sí, García era. Mítico Huracán. Bueno, ahora cuando esté la pelota de ese lado y mires al arquero te vas a dar cuenta de que no. No, Díaz era. Ah, Marcos Díaz. Ah, bueno. Mira cómo sale Marcos. Marcos Deis. Amigos, pálpitos al clásico de mañana. ¿Qué? ¿Cuáles son tus pálpitos al clásico de mañana? Yo creo que River va a meter 2 goles ¿Y Boca? y ese es el tema. Puede salir o 2-0 o puede salir 3-2. Perfecto. Pero yo creo que Kevin. es una cuestión de qué tan boludos Sean ser tus nuestros jugadores. defensores. Sí, totalmente. Y el otro día en Para los dos Ecuador. sentidos, en el ataque y en la defensa. El otro día en Ecuador, amigo. Bueno, pero ese golpe de reacción igualmente no lo veía hace demasiado. O sea, No, eso- está bien, igual. Eso, no, gravísimo, claramente gravísimo. River. Sí, sí. Sí. Mira vos.
Amigo, ahí va. Gritale a Marcos Díaz. No llega. ¿Lo tenés o no hay Emery? Mirá. ¡Ahorita! Crack. Para no tapar el video. Terrible una Emery. ¿Estás dirigiendo algún equipo? Ahí la Aston Villa, amigo. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo estás, amigo? No, pero perfecto. Estado físico. Ya estás calentando para marcar al colombiano. Tengo que abrir los pulmones. Caja torácica. Vos sabés esa cosa. Está, perdón. No, amigo, no metieron nada. Lo único que metieron fue un comentario de que caminás con las piernas muy abiertas, Ryan, no sé por qué. Que soy futbolista. Buena respuesta. Es de reserva. Yo me fui del fútbol, el fútbol no se fue de mí. ¿Qué? Yo me fui del fútbol, el fútbol no se fue de mí. Hoy va a ser la primera vez que lo voy a ver a Ryan jugar. Estoy contento. ¿Tienes un mate? Por favor. ¿Estás lavado que...? Cuidado, Torri, con lo que vas a decir. Ah. Sí, dejala así, como la dejaste a ella. Gracias. Dice, amigo. Va toda la clase conmigo, pero no vale. A mí me pasó eso en la joda de Saneta. Se hizo Santiago, le hizo Santiago. Ah, el mejor rato. ¿Cómo se nota cuando está atento? El otro, No, ¿te acordás? Vos lo Lucio tuviste, se llama. No, otro. Ya sé cuál decís, pero no sé cómo se llama. Me gusta jugo. ¿José? ¿Hicieron telerines y mate? Pero en ese mate alguna vez hicieron telerines. Sí. ¿Lo atendiste? ¿Lo atendiste? Voy y se para. Primera intervención del doc. Que... Me tocó uno que el chabón, yo estaba en la cancha del medio y el chabón estaba allá, en el banquito, tranquilo. ¡Doc! No me iba más, no el jugador. Quedó así y el chabón seguía allá todavía. ¿Salió en la cabeza? Sí. Uy, perdón. No, reserva. Yo no sé qué trote, porque yo estoy Está más frío que yo. ¿Está más frío o feo? Feo. Yo, viste, me quedaba y decía, bueno, ahora va a llegar Rayo, chaval, tardé 10 minutos. Este volví caminando. Y bueno, Voy al trote, volví. ahí está tu paso. ¿Cuánto va tu partido? Resultado. ¡Arriba! No sé cómo va el mío. Está bueno, arquero. El partido perfecto sale 0-0 porque los equipos ¿Vos por qué estamos viendo Leverkusen con tu ¿Qué equipo? Yo perdí con Atlante. Pelota. Puede ser lo mismo, no volvió. Yo le tiro un escorpión. como Arce. ¿Eh? Como Arce. ¿Cómo no? Ahí Arce lo hace mal. ¿Qué se sintió un escorpión? Juega el partido. No lo puedo hacer ahora. Es buena porque oferta. le pongo vergüenza. No, digo, no.
Burkina está jugando inspiradísimo. Están jugando contra un gran equipo. Está bueno. Bien, Fernando. Ah, me vuelvo loco. ¿Qué haces en short? Escuchá, ahí está Santino. Que hace un celular. Vamos a amasarlo. Vayan las domadas que te pego por el grupo de WhatsApp son bárbaras. ¿Cuánto? Las domadas que te pego por el grupo de WhatsApp. Nunca podés, no podés nunca. Te metí como 7, 8 seguidas. No podés nunca poner, ay, no. Ya lo dije. Nunca podés decir, ay. ¡Distancia! ¡Distancia! ¿Sí? Buen árbol. Madre la selección. 4 con la mía. ¡Alto arriba, dale! ¡Cuánto! Uno que la sube. Y eso, estoy cansado justo. La de rojo. ¡Uno con uno! ¡Berto, ojo ahí! Si no, güey, tengo un botón de apagar acá. No, yo también, mirá. Ah, con eso no, para el mío. ¿Cómo que no, amigo? el Yo mío. lo veo y. No, parece. El mío está enojo ahora, pero. ¡No! La pelota que acaba de sacar Marcos Díaz es increíble. Esa, escucha. Está bien. ¿Qué? No, todo el juego. Bochón. ¿A quién le toca? Ah, bueno. ¡Tapale el paso, Marco! ¡Tapale el paso! ¡Vení! Porque se aproxima Mbappé, ¿viste? Se suma la tortuga. ¿Cómo le habrá ido a Brunito? ¿Brunito? Pero. Liverpool. Ah, Tapaderos, sí. Sí, pero tiene estudiado ya, chaval. Pelota, Esteban. No. No juega solo. O sea, con Piorini te gusta la pelota. Sí, sí. A mí me gusta. Ya, ¿para dónde sale el rebote? Todo eso no sé. No se lo Técnicamente bien. Nah, no. Mientras no se Tienen vaya sus para falencias. abajo, Para mí, en cuanto. El fuerte. Para mí son muy fuertes físicamente. Físicamente te detonan. no, van a hacer show. Pero Si porque no, son me morí, gente ¿no? grande para mí también. ¿Viste? Bueno, estos por ejemplo, físicamente te 0-0-0. No jugamos la verdad, Íbamos, se nos bajó el partido. Vamos a jugar con Querétaro y se nos bajó el partido. Ah, bro. Pelotudo. Buen equipo, Querétaro. Ahí tranquilo.
Chori. Che, ¿qué tenía? ¿Estaba mal en la espalda? Le falta un poco de eso. ¿De qué? Esto está re Si llega la pelota y hacer mal, ¿Vos querés ir tomando? No, exacto. Bueno, dame. Vamos a hacer. Fíjate, ¿Vos sabés que Mate. casi exactamente igual a la misma que vas a hacer? A mí no me parece un patio. Antes que te llegue la pelota al punto, pasa de 25 cosas diferentes. ¿Sabes qué bomba? Bueno, ahora arquero es el versátil. Si metemos 50 cosas, tiene que hacer. Esta camiseta así como la de Soria de Neymar. Manchari me la Se sacaron. aproxima, ¿Son nuevas? se aproxima. No, la tengo bastante. ¿En serio? Nunca te las veo, boludo. ¿No? Y la llana tampoco. La llanta tampoco. Mirá, Juan. Estos jugadores de rojo de primera y de actual. Ahora se me está yendo. Gracias. Me hablaba sábado a la tarde, Agustín te llega tarde. Sábado a la noche es una hora. Domingo se ve Bueno. después habla no, somos el equipo muy fuerte. Agarra así como decir, no sé qué. ¿Cuáles son tus pálpitos para mañana, Torres? Tus pensamientos, tus creencias, tus sensaciones para el partido de River y Boca. Hoy hablábamos, o sea, River pierde, se va Pará, Gallardo vas tirando. y entra muy mal. 13 veces en la presidencia. Te gusta que si llegan a hablar, hubiesen ganas. Tirate 3 bombas. No, en realidad. Salimos campeones de todos los partidos. Amigo, a Micho en Coso lo van a echar otra vez porque se peleó con el español Canales. Sí, ¿Canales sí, no, no sabe nada? No, Canal lo conozco. Ok, está Meti jugando cuando está jugando en Monterrey. Se cagaron a tiro con el jugador. Mal. Y Canales, de la bronca que tuvo, le pegó un vidrio. Hizo concha toda la mano. Mal. Tuvieron que llevarlo al hospital, ponerle puntos, todo. Salió Micho, cosas del deporte, ese primer jugador que se enoja, Frío, no sé qué, frío de mierda, como siempre. Tibio. ¿Sabes? Es muy parecido a... ¿Cómo era el pelotudo este que le faltaba un huevo? Bueno, nada, así, ¿viste? Y parece que lo van a echar porque los jugadores ellos medio que se le ponen. Entonces yo digo, le pasó literalmente lo mismo otra vez. Otra vez. Che, ¿cómo va? Bien, este ganamos. Sos un boludo. Más fácil que Burkina. No sé, van a pasar muchas cosas. River pierde mañana y no sé, River Grondona. Pasan muchas cosas. ¿Grondona? ¿Qué? Sí, el Diego vuelve. Ah, ok. Retiro el fútbol. No, pasan muchas cosas. Mañana si pierde River van a pasar muchas cosas. Si pierde River mañana, amigo, me parece que se arma la catástrofe. Sí, yo Los rompo jugadores se va a sentir. todo. Yo rompo todo. Ustedes mátense en la cancha. Pero bueno, en lo la importante es- tribuna, lo vamos a alentar. Veníamos perdiendo 2-0, pusieron huevos. Tienen que poner huevos, tienen que poner garra, tienen que echar todo por la Pongan camiseta. huevos, como ponen. Un gol. Muy bueno.
Toma corazón, como ponemos. Nosotros en el tablón dejamos todo. Solo por ver esa camiseta. Bueno. Ponga más huevo. ¿Qué te iba a decir? Los pobres River, boludo, van a trabar. ¡Solo! Amigo, buen partido de Lanzini el otro día, Y Nacho Fernández. Encima leí un tweet después que decía: Pero es medio macho. tuve que entrar y ponerme las pilas porque me enteré que pagaba 2,50. Ah, el Algo empate. así. Sí. Lo joden por las apuestas. Sí, sí. No, es Pero muy pará, bien. ¿es posta No, yo lo eso? que le digo es que El es chabón muy está, Lanzini le dijo. el chabón está timbeando mucho. Chao, Juan. ¿Entendés? Digo, pero no puede ser una tipo que me haga vuelta. ¿Tenés algo? ¡Dale! ¡Mato! Camiseta. Bueno, la mitad de sus planes son están en el auto. Yo dije en el auto que Está la No importa. ¿Está caliente el agua? Bueno, no importa. Cristian, vos tomabas fiera. Está. Le sale un mito. Escúchame, ¿vos agarrás la bici para ir al Nova y volvés? Sí. Crack. Sí, yo lo veo. Se va a la casa igual, está pensando. ¿Viste el estado que subió el Pelaguido? No, sí, está bien. Lo mandé al grupo. ¿Lo viste? Subió una publicación de Facebook que decía Pizzería Ubis. Ya la vi. Hijo de puta. Pero pará, encima yo. Poco serio. Es que dije, ¿por qué Esteban sube esto? Padre de familia. ¿Por qué pone esto acá? Yo se lo respondo y le interesa. Sí, espero. Pelota, amigo. Pelota. Qué bien. Ah, Esteban. No hay en difunto así, ¿eh? Che. Amigo acá. Che, es Arce, boludo. Amigo. Saca como Arce. Lo avisas al pibe. Activa el megáfono, Esteban. Uy, a ver. ¿A dónde vas? Pero no sabes a qué vas. Ponga más huevo. Toma corazón. Espectacular. Qué bueno, porque estaba con falta de plata. En este momento la única que le proponía matrimonio es a Graciela Alfano, el resto ninguno. Claro. Señores, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Se acaba de salvar Burkina. No, Burkina son los rojos. Ah, los verdes. ¿Sabes que ayer fui a River al club? ¿Qué otro River hay? No, mirá vos qué verde. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es tu indicación? Dale. Se mató Es como tu frase puente. Y pero amigo, moletilla es lo que repetís todo el tiempo. Sos vos cuando te. Sos cuando no pusieron nada. No, es como que igual es pedir intensidad de otras palabras. Dale y aplaude. Los aplausos son un poco más. No, yo no aplaudo. Pará, boludo.
Qué pedazo de cal que acaba de hacer el pibe. Vos filmate la... ¿Y vos, Ryan? Terminé. Sí, tu muletilla, ¿cuál es? Vení. Primero tiene que terminar este. Epa. No. ¿Vos- Termine vos? el partido allá. La de Ryan es tanto bien. O Y preguntale por qué volvé. esa. O volvé. Volvé. Preguntale por qué. Tanto bien. ¿Por qué? A ver, pregunto eso, ¿por qué? Porque en un partido... Sí. Sí. Yo estaba hablando con el árbitro y vino, ganó el partido. Cerrar. Era un gordo replicante. Ah, sos un hijo de puta. Y me empieza a venir a buscar y según él yo dije está todo bien, pero yo nunca dije... Es así, ¿verdad? El primero le dijo, para que no. dale, Ryan era el del video, ¿viste? El de y mandale, cuando vi que el chaval le mandó, hizo así Ryan, se iba para atrás, escondiendo la cabeza así, diciendo, está todo bien. Es una cruel mentira. Decía, para, está todo bien. Esteban, ¿tu muletilla cuál es? No quiere, no se cansa de decir boludeces con la taja. Eso es lo que pensaba. ¿Por qué venís con camisa? No, yo te explico, porque Ryan una vez, mirá el contexto, una vez hace un año y medio en un entretiempo, el Choco le dijo, che, me gusta cómo lo pones en el equipo, le dijo. Desde ahí el chabón cree que es Bielsa, pero el jugador. Que da todas las indicaciones bien, que es una eminencia del fútbol. La soy. Te grababa, sí, Tirri. Sí, te asemejas un poco a Eder Ludeña. A ese perfil. Sí. Yo siempre di las mismas indicaciones. O sea, lo tuyo es vení o volvé. No, yo creo que la mía es la mía es el medio. No, sí, la decían el medio. Claramente creo que está polarizado el problema de los equipos. La tuya es cerrada, la mía es el medio. No, y la tuya también es. ¡No pegue! Porque ustedes tienen un problema mental. Bueno, vos no, porque vos sos jugador de 4. Pero no puede ser, el chabón está o sea, no está llegando al área, está como a 3 puntos del área, en el medio y no le salen y lo dejan patear. Bien cortado. A ver, obvio, pero por eso digo, o sea, ¿qué esperas que pase? Digo, si le das el medio, le das todo el tiempo del mundo. Yo no puedo salir a checarlo porque no puedo usar las manos. Tengo que sacarla adelante. ¿Qué puede ser? Sí, bueno, sí, claro. Che, amigo, el zurdito. Probablemente sea él. Es el único zurdo del equipo. ¿En serio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, el zurdo que te acordás que yo te hablaba, que era pelo largo, ¿te acordás que me había hablado de él? Sí, ya sé, pero no es de nosotros. Ah, no es de difunto. O de Inter, no. De Inter puede ser. Sí. Me habías dicho. Manzulo. Ese juega, ¿no? Manu, está hablando de Manu. Sí, esa es la forma argentina. Ah, ok. Amarilla, profe. No sé, de qué, de hacha. ¿De qué juego de hacha? Le dicen. Oh, está jugando Lampa. Te boludea más que ella. Manu juega con cuervo. Qué paga, boludo, porque si va a posta siempre pasa lo mismo. No salía mal. Pero acá te siempre la pelota porque lo sigo en los amigos. Acá en Platense. Ah. Golazo. Lindo partido, ¿Cuándo? 2-2. ¿El tuyo? 3-1. No, 3-2. La vamos. Che, Ryan. Ah, no, vos sos medio antiboca, ¿no? Sí. ¿Quién decís que gana mañana? Empatan 0-0 porque son dos burros. Listo. Mano, la viste. Pero a veces ¿Qué países con ¡Pasale!
Para mí va a estar bueno, para mí... Pero pasa que es impredecible, es un tiro al aire, puede pasar. Es que por parte de los dos, boludo. Por parte de los dos. Es que tienen poco para ganar y mucho para perder. Para mí tiene mucho más para perder River que Es un Boca. partido de sacatécnico por ambos lados. Para- No creo que lo echen a Yardo, porque para mí se tendría que A Gago tampoco lo van a echar, amigos. Van a aguantar un partido. No lo van a echar a Gago ni a palo. Una, porque no hay nadie. Dos, porque se salva de quedar puntero. Se le queda Boca. No, amigos, Heinz y Román, Rompe todo. pero rompe no todo. se llevan ni se cagan a pie el primer día. Pero si lo resuelven como hombres. Boca puede remontar muchísimo. ¿Sabes a quién lo veo para Boquita? A Pedro Troglio. Tuvo tanto vuelo. Pero amigo, pará, vos tenés al Heinz de Argentinos. Vos tenés. De Vélez. Bueno, pero el de Vélez. Astilla, Se fue bien hasta que empezó a correr por el partido y lo echaron apuradamente para mí. Y el tema de Heinze también es que le falta manejo de grupo. No, para mí, ¿en serio? ¿Por qué? Y de. Che, ¿vos vas a grabar con tu celu o te dan? ¿Lo hablaste? ¿Lo hablaste? ¿Qué? Con los siempre se termina puteando con nada. Sí, bueno, pero manejo de grupo, ¿por qué decís? Nunca se le cagaron trompadas, creo. ¿O sí? Nunca se le cagaron a trompadas a él, ¿o sí? Es que, amigo, yo lo veo a Heinz y bien pedo lo encaro. Esa la agarré con la chancleta. ¿Serán amables de devolverla? ¿Ya está recogida? No conspira. Ah, no. Yo me tiene conmigo. Nada que ver, boludo. Sí, sí, es que tiene un canal de bravo, ¿no? Es bravo el chaboncito. Yermo. Somos ¿Para vos cuánto sale mañana acá? ¿Sí? ¿0-0 también? Para mí va a estar bueno el partido mañana, Amigo, el otro día en Ecuador River fue un desastre. Horrible. Le metió 2 goles Spinelli. En Argentina jugó un año entero de 9 titular y no metió un gol. No metió uno. De River le metió 2 en el partido. Para mí tiene más que perder River que Boca. River anda en crisis posta, dirigencial, de jugadores y el técnico es intocable. El técnico. ¿Por qué le ponen a mi amigo? Pero yo lo bancaría mucho más. Pero yo lo bancaría un poquito más. Ah, por eso. O sea, ¿qué debería pasar para que echen a Gallardo? O sea, ¿cuándo? No, tampoco, para mí tampoco. Terceros. No, pero para River. River no puede jugar mil ¿Esto va 3-2 o 3-3? 3-2, amigo. 3-2. Ahora. Cantina. Sí. Son los rojos. No, porque lo gritaron poco y dije empate. Están enojados, me parece. Pará, pero son jugadores de nombre nada más. Hugo Quines, ahí Hace 3 años salió campeón mundial. Tiraba y se rayan. ¿Quién? ¿A mí? No, es mi némesis. El otro día anduvo bien igual. Anduvo bien, pero porque no tenemos nada. Le pegó al medio 2 veces. Igual Matatón no puede ser. ¿Tan malo dijiste? Tan mal. Ah, no. Bueno, pero rayan con Román. Rayan con Román decían que el chiquito no entrenado. O sea, imagínate el nivel de demencia que puede llegar a tener estos hombres. ¿Vos decías eso? En su momento sí.
¿Más que quién? Que Julián Álvarez. No, El Changuito Ceballos. pero Ryan le picaste un poquito bastante, me parece. Chiquito no, se llama Changuito. Cuando estaba en su mejor momento, y Julián, como estaba en ese momento, que no era lo que es ahora. Para mí, más el Changuito. ¿En serio? Solamente hablando. Para mí siempre fue más Julián. Para mí era. ¿Cuánto con Martelli? Le tiene machina. Me hace sentir que Agustín va a pegar una patada fuerte. Me lo están volviendo loco. No, yo miré porque me bajaron aquí. ¿Vos sabés que aún no vi? Ponga más huevo, ponga más corazón, porque tú es River y hay que salir campeón. Y mañana está bueno. Todos los días me cae un poquito peor. Bueno, pero Ryan, bueno, a mí. ¿Qué vas a hacer? Vos eras de Independiente. No, peor, Siempre argentino. fue ¿Cómo fue? No, pará. Boca conoce fútbol, pero Escucha. Kelme y Maradona, los dos más Boca lo tiene Che, está con mucho. Sí, con mucha cortada de fiambre. Tenés ganas de fiambre hoy, ¿no? Ahora después el difunto Se le está, claro, se está bajando la barrita. Le abre que le da. Ahí está. Cuando firma el contrato, Mirá, a mí no me echaron, dije que tanta boludez. Vos sos inimputable, No, no sé si soy inimputable, me tiene mucho cariño. Igual a veces peco. A veces peco. He aprendido por Ale. Antes se me escapaban comentarios que no podía, pero Ale me decía, che, no. Ale es un gran entrenador de filmeo. Literal. Alex, yo tuve que subir videos por mí y él fue El tema es que a mí después me empezaron a poner de vedor y cuando ya la paciencia se me estaba agotando, cuando a uno le tiraba de, bueno, si tanto querés andar a buscar la voz, boludo, algo así, le tiré, ¿viste? Y sí, bueno, puedo decir eso, boludo, está bien. Ayer, boludo, ayer me pasó, o cuándo fue la semana, no me acuerdo cuándo fue. Un chabón me pidió, que sí me quieren el cambio de pelota. ¿Te acordás que te pidieron la pelota? Boludo, vos bien el fútbol, vos como cualquier pelota, bien, chabón. ¿Qué es eso de, ay, me voy a pelear la pelota? Están pinchadas. Claro, amigo, no es que está perdiendo. Dale, boludo, dejate. Le rompieron encima, por hijo de puta. Perdió, boludo, muerto. No voy a decir el equipo. Porque ahí no. Pasó el bicho. ¿En serio con? Belgrano del ¿Allá en Córdoba? Ah, bueno. Good point. ¿El perder? De visitante, no. Lo mejor es no perder. De local es ganar. Está bueno, me gustó. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, igual están ahí. Dale. ¡Corre, niño!
Igual corte que te cago, porque las dos canchas acá, arriba están las dos con los... allá arriba. Sí, no, Allá esa no. Esa está bárbara. Allá también, allá también. Nah. Parado ahí, Fran. Tapa el pase nomás. La verdad que hice eso en la final. Derecha, Fran, derecha, Fran. No. Que pensé que había metido gol yo y dije. ¡Uy! Y de repente veo que sale un chabón conduciendo la pelota en la línea. Y de afuera empieza a putear entre todos. Che. Ay, era un golazo. Era golazo. Ahí al medio, Coco, al medio, al medio. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, sí, sí. Sí. Tiene cositas de ese gol. A ver, déjame ver. Mira, Ahí medio que de cerca no, pero de lejos parece. Pero digo, Sí, el polaco Bastilla, ¿no? No. Chimercier. que yo reconozco una cara acá. Griten, Voy a hablar. cagones, si quieren salir campeones. ¿Te parece? Griten, cagones, si quieren Ahí lo sabes. salir campeones. De lejos se parece. Griten todos juntos, pa' Son las 9:15, amigo. Hora de cenar. Hora de cenar. Cena está auspiciada por. ¡Solo, solo, solo! Pelota, Esteban, pelota. Che, toma, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Estaría bueno. Pero para los doctores no, ¿no? ¿Para los doctores también? Yo no sé si hacen mucho los doctores, Quedaría bueno que Tomaso diga, bueno, hay convenio con todo pelota, les regala. A ver quién la baja. Tomaso, Sí. No, ¿cuánto va? Llamo a Mati. Ojo. Mati. Mati, ¿no te escucha? Está ya en la puerta igual. Mati, ¿no te escucha? Ahí sí. ¿Cómo? Repetime porque se te traba todo. Está ahí. Repetime. ¿Cómo te gusta? ¡Dale, Agustín! ¡Dale, Agustín, de 5, 1, 2, Agustín! 3, 4. ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, dale! ¿Vos me dices filmar? A ver, ya. Sabemos que cancha. Ahí la Firmo, ¿no? 4-3. Uy, boludo. Hace poquito va refrescando el tema. Creo que sí. Llega muy bien hace un rato, Los dos muy bien. No. Abajo flaquearon. No, en general. Flaquearon, pero. Sí, Agustín, afuera. Seguilo, seguilo. ¡Empujó! Gracias. ¡Mano, mano, mano! Creo que. Ya fue. Pisalo. ¡Vamos, Urquina, bien!
Pero conviene meterlo para mí. Uno que se acerque, Juárez. Uno que se acerque. Saquen uno. Uy, pensé que se lo había tirado para atrás. ¡Uno con uno! ¡Detente, Berto! Vení, Marque. ¡Le llega! ¡Abrilo! Muy bien, me gusta a mí. ¡Nuestro! ¡No agarreo, Emi! Vamos afuera, sacamos afuera. ¡Vamos, no me caiga! Si quieren salir, ¡Máquina! Boludo, le diste Sí, lo vi a mí. ¿Quién es? Hola, Gian. Bien, mío. ¿Jugás? ¡Hacelo! ¿Cómo saliste ayer? ¡Afuera! ¡Meta! Viste, yo tengo un ojo. Dije, este. Sí. Picado. Igual esta parte de la coda. Obvio, fue esta parte de la coda. Piña o piña. ¡Mal! No viene ni a malo ya. Y ahí hay que escribir. No, son válidos. Muy mal. Sí. Tenía fácil. El frío ya. Está matando. Es lo que yo te estoy diciendo.
Muy bien, Lateral, mitad de cancha para Verde. Sí. Bueno, presta la pelota para hacer una pelota, loco. Esta es de acá. Al área, la última. Ahora va. ¿Dónde está Esteban? Ah, toma. Ya tiene. No, tranqui. Ahí. Quédensela. No la termine nunca, Fela. La otra 8 que había acá, la viste, ¿no?